¿Cómo estás, Andrea? Daniel, muy buenas tardes. Y de hecho, en este preciso instante, el presidente de la República continúa con una importante reunión tradicional de los días lunes, que es el Comité Político Ampliado. Suele ser encabezado por la ministra del Interior, Isquia Siches, pero en esta oportunidad es el mandatario quien está ocupando la silla principal para analizar lo ocurrido durante esta histórica jornada del plebiscito de salida de este domingo, con un triunfo para el rechazo que tiene muchas lecturas, muchos análisis al interior de Palacio, sobre todo por las cifras, tanto de participación como por supuesto también la magnitud del triunfo del rechazo, que va a implicar una nueva estrategia para Palacio y también para el oficialismo. ¿Cuál es el objetivo principal dentro de las próximas horas? Encontrar una nueva hoja de ruta que permita continuar con el proceso constituyente. Hay muchas propuestas sobre la mesa de todos los partidos políticos, y esta mañana, como ustedes bien señalan, el presidente de la República se reunió tanto con el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, como con el presidente del Senado, Álvaro Elizalde. La tónica de la conversación avanza rumbo a esa dirección: ver esta hoja de ruta, cómo canalizar en el fondo este vacío que queda tras el triunfo del rechazo, en función, por supuesto, también de tener una alternativa para construir una nueva Carta Magna. Desde semanas anteriores ya se venía conversando sobre la posibilidad de llamar a una nueva elección de convencionales, iniciar un nuevo proceso constituyente, pero acotado en sus tiempos y por supuesto también en los mecanismos de elección de los integrantes de este organismo. Es prácticamente transversal que una de las causas de la derrota del apruebo, esto es compartido prácticamente en todos los sectores políticos, fue la falta de confianza de la ciudadanía en el organismo, producto de varias polémicas que se fueron dando durante este año de trabajo rumbo a la nueva Carta Magna. Sin embargo, se han aprendido las lecciones, es algo que de todas maneras han puesto énfasis los distintos actores políticos durante esta jornada, y es por eso que este nuevo plan, esta nueva hoja de ruta debe ser elaborada aprendiendo estas lecciones. Fíjense ustedes que el primer mensaje que entregó el mandatario a la nación luego de conocerse estos resultados se dio ayer domingo cerca de las 9 de la noche, con un mensaje que fue transmitido por cadena nacional, que duró cerca de 8 minutos con 50 segundos. Estuvo enfocado en la unidad que requiere el país luego de esta elección y por supuesto también en la necesidad de continuar con este proceso constituyente, aprendiendo de los errores, buscando la mayor transversalidad posible y por supuesto el diálogo, que aquí no existan trincheras, es parte de lo que se repite en el Palacio de la Moneda en torno a las lecciones que deja la primera experiencia que ha tenido nuestro país en relación a una convención constitucional. Los quiero invitar a que revisemos las primeras palabras que dio el mandatario luego de conocerse estos resultados, que fueron emitidas precisamente desde aquí, desde el Palacio de la Moneda, ayer domingo. Esta decisión de los chilenos y chilenas exige a nuestras instituciones y actores políticos que trabajemos con más empeño, con más diálogo, con más respeto y cariño, hasta arribar a una propuesta que nos interprete a todos, que dé confianza, que nos una como país. Y allí, el maximalismo, la violencia y la intolerancia con quien piensa distinto deben quedar definitivamente a un lado. Bien, son las palabras del presidente Gabriel Boric, quien estaba justamente hablando un poco de lo que se viene, ahora. De hecho, entendemos que hay una reunión en estos mismos momentos, ¿no?, con Apruebo Dignidad, también Socialismo Democrático, en el Palacio de la Moneda, justamente para definir qué es lo que se viene para este, se puede hablar quizás de un segundo tiempo después de este plebiscito. Estábamos escuchando justamente a Rodrigo, que nos está dando cuenta también de lo que está pasando hasta ahora en el Palacio de la Moneda. Rodrigo. Sí, esa reunión que tú señalas, Daniel, debe estar próxima a terminar. Fíjate que ya se están poniendo los equipos de sonido para lo que será posiblemente una nueva vocería de la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo. Esto también, por supuesto, para analizar, ya con la oportunidad de hacer preguntas también, cuál es la lectura que hace el gobierno en torno a estos resultados que evidentemente dejan un sabor amargo en el Ejecutivo. Recordemos que, independiente a la presidencia de la campaña, el
gobierno del presidente Gabriel Boric se instala en el Palacio de la Moneda con la bandera del apruebo y en varias oportunidades su programa de gobierno, el cumplimiento de sus metas, se ha vinculado a los cambios constitucionales. Ahora, esa separación entre su gobierno y la Constitución se ha tratado de alguna forma de instalar como un énfasis principal. Aquí se ha tratado de entregar certezas de que el gobierno seguirá funcionando, de que el Ejecutivo seguirá haciendo cargo de las demandas ciudadanas. Ayer en el propio discurso del presidente se destacaba el tema de la delincuencia, la violencia que se vive en el sur, la calidad en la educación, la lista de esperas en la salud, son algunos de los tópicos centrales. Y en ese sentido, el mandatario arrojó el segundo mensaje de alta importancia en este discurso. El ajuste ministerial, reconoció que se va a hacer un cambio de gabinete que se podría dar dentro de las próximas horas. Andrea, Daniel, estamos sumamente atentos a eso. Algunas voces en Palacio nos plantean que podría ser posiblemente la jornada de este día martes. No hay nada confirmado de momento, pero estaremos atentos para ver cómo se mueven las piezas al interior del gabinete del presidente Boric, precisamente para entregar esas certezas en torno a que el gobierno sigue trabajando en el cumplimiento de su programa. De hecho, suponemos que al interior de este encuentro, junto con los partidos políticos del oficialismo, este es uno de los temas centrales, las modificaciones en el gabinete. Algunas voces también plantean al interior del oficialismo que este triunfo del rechazo también implica la necesidad de fortalecer el comité político con figuras de la centroizquierda, del socialismo democrático, ya sea del PPD, del Partido Socialista, del Partido Radical o el Partido Liberal. Esto porque tanto la cartera de Interior, que hoy lidera Isquia Siches, como la cartera de la Secretaría General de la Presidencia, que hoy lidera el ministro Giorgio Jackson, han estado sumamente cuestionadas, y a ambas carteras les va a tocar un rol clave en liderar, en coordinar, por supuesto, este nuevo proceso constituyente en caso de que se consiga un acuerdo político entre Palacio y todas las fuerzas políticas y, por supuesto, también sociales. Los quiero dejar con las palabras que dieron tanto el presidente de la Cámara de Diputados como el presidente del Senado esta mañana, luego de haberse reunido con el mandatario. El pueblo nos ha mandatado para avanzar en un proceso constituyente que nos permita por primera vez en nuestra historia tener una constitución nacida en democracia. En ese marco, el presidente de la República va a convocar a los distintos partidos con representación parlamentaria, también a actores de la sociedad civil, para escuchar sus puntos de vista, y nos ha pedido que en el Congreso Nacional se desarrolle un diálogo que permita establecer un camino institucional para avanzar en el proceso constituyente. Llegó el momento de salir de nuestras trincheras ideológicas, políticas, de dejar nuestras diferencias de lado y volver a sentarnos a una mesa a conversar en función de un interés común, que es el único que importa hoy día. Y a partir de allí, generar un consenso que nos permita efectivamente fijar una hoja de ruta de cambio constitucional con un nuevo órgano, con un nuevo proceso constituyente que nos lleve esta vez a un texto que convoque la adhesión de la gran e inmensa mayoría de los chilenos y chilenas. Un texto constitucional que nos una. Y allí, Andrea, Daniel, es muy importante tanto los plazos que se fije para esta nueva hoja de ruta como la sustancia misma. Hoy día, por ejemplo, uno de los puntos centrales, en caso de que se convoque a una nueva convención, tiene que ver con la participación de los independientes. Es un debate abierto. Muchos plantean que el hecho de haber permitido que los independientes se organizaran en listas y sumaran votos, eventualmente desequilibró las fuerzas políticas al interior de este organismo, y es algo que hoy está en debate. No así la paridad en este organismo, la participación de los pueblos originarios y, por supuesto, también la organización misma que tengan los partidos políticos para llevar a sus representantes rumbo a este importante organismo que, de tener luz verde finalmente con un acuerdo en el Congreso, podría embarcarse en un nuevo proceso constituyente. Ahí también muchos plantean que esto no se puede extender en exceso debido a la cantidad de incertidumbres que se podrían generar en nuestro país. La voluntad está. Vamos a ver cómo se entable ese diálogo para mañana. De todas maneras, está agendada
una reunión de todas las fuerzas políticas con el mandatario para la tarde, así que también estaremos atentos de cuáles son los ánimos que van a existir en ese encuentro importantísimo en búsqueda de esta nueva hoja de ruta para un proceso constituyente. Muy bien, Rodrigo Sánchez, quedamos atentos entonces a cómo termina esta reunión también y los posibles o eventuales o inminentes, como dicen, cambios en el gabinete del presidente Boric. Rodrigo, muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Seguimos avanzando porque evidentemente ha habido una serie de reflexiones respecto a lo que se vivió durante la jornada de este domingo en el plebiscito, las causas del resultado, cómo se sigue a partir de ahora. Bueno, varios temas que se están hablando durante esta jornada en el mundo político y que nos cuenta Silvia Córdoba. Silvia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, esto parece un déjà vu, podría decirse, porque el 15 de noviembre de 2019, acá donde nosotros nos encontramos atrás, en el ex Congreso Nacional de Santiago se llevaron estas mismas conversaciones, llegar a un acuerdo constitucional que nuevamente las fuerzas políticas, tanto de la derecha y también de la izquierda, van a tener que juntarse, y también el centro, para ponerse de acuerdo en avanzar en una nueva propuesta constitucional, que ha sido el llamado que ha hecho también el presidente de la República, Gabriel Boric, y que hoy pudo profundizar, como decía nuestro compañero Rodrigo Sánchez, con las diferentes cámaras, la Cámara de Diputadas y Diputados y también el Senado. Específicamente, ya a partir de esta semana tienen que empezar a trabajar en una nueva hoja de ruta que contempla, por supuesto, el elaborar una nueva Carta Magna que tenga diferentes mecanismos, quizás una nueva elección de convencionales, que esta vez las reglas no van a ser las mismas de antes, y que ya, por supuesto, desde el mundo de la centro derecha y derecha ya han especificado hace un par de semanas atrás diferentes compromisos, que se pueda establecer también los derechos sociales y democráticos en nuestro país, mantener el refuerzo también a los pueblos indígenas, la libertad de mercado, algunos de los puntos que esperan que se mantengan y que, por supuesto, las miradas están puestas desde el oficialismo hacia este sector para que puedan cumplirlos. Hoy día estuvimos ahí en los pasillos del ex Congreso, donde pudimos hablar con algunos senadores y también parlamentarios respecto a esta nueva ruta. ¿Qué hablaron? Pasemos a verlo. Lo único que podemos comprometer es que va a haber una nueva constitución buena para Chile. ¿Pero estos 10 puntos también los van a comprometer? Que esos puntos pueden ser puntos que ¿quién lo está pidiendo? Primero que todo. ¿Que los ofrecieron Chile Vamos? ¿Va a estar ese compromiso? Chile Vamos lo que ha ofrecido una nueva constitución. Y ojo con quién firman. Hay 10 puntos, senador. Sí, hay 10 puntos, pero no necesariamente son los puntos que tienen absoluto consenso. ¿Qué es lo que yo creo en lo personal? Que hay cosas que no funcionaron. La lista de independientes fue un desastre. Creo que el porcentaje, la proporción que tuvieron los pueblos originarios, creo que fue un profundo error. Entonces, uno tiene que ir corrigiendo los tiempos, el número de personas, creo que también fue equivocado. ¿Cuánto podría ser el número de personas en vez de 155? Es una cosa mucho más moderada, mucho más restringida, será la mitad, pues eso yo lo digo yo como una reflexión personal. Porque esto tiene que resultar, hay que buscarse plazos también, ¿no? Esto tampoco se puede proyectar al infinito, ¿no? Claro, hay varias cosas que definir, Silvia Córdoba, desde el número eventual de integrantes de una convención, así efectivamente vamos a pasar por ese proceso de nuevo, porque hay quienes plantean que incluso habría que hacer nuevamente un plebiscito. No hay una única postura y esa es una de las dificultades que hay, por supuesto, en el camino que se inicia. Claramente, esa es la visión que tiene, por ejemplo, Andrea, el Partido Republicano, que ellos plantean que tiene que haber un plebiscito de entrada para que la gente elija nuevamente, si quiere o no, otra constitución. Algo que al menos sectores de Chile Vamos y también, por supuesto, desde el oficialismo han planteado que hay que pasar directamente a la conversación que tiene que ver con los mecanismos. ¿Qué significa esto para que la gente lo entienda en sus casas? El ver los plazos, por ejemplo, para elaborar una nueva constitución, que al menos, por ejemplo, existe una minuta, una propuesta que hizo el Partido por la Democracia, que busca que sea más acotado. Algunos proponen que sea cerca de 6 meses. Por ejemplo, en el caso del número de nuevos convencionales, algunos proponen que este sea la mitad de los 155 que elaboraron la propuesta constitucional que fue rechazada el día de ayer. Y también, por ejemplo, el momento de elegir a estos nuevos elaboradores, plantean, por ejemplo, que al momento de que se convoquen a elecciones y haya nuevos candidatos,
es que estos vayan, por ejemplo, en el caso de la lista de independientes, que fue clave, por ejemplo, en el proceso pasado, es que ahora este tipo de personas vayan al interior de las listas de los parlamentarios. Y en el caso, por ejemplo, de los escaños reservados, que sean mucho más acotados. Proponen también, por ejemplo, que durante todo este proceso donde se van a tener que colocar de acuerdo los partidos, es que específicamente también esté el apoyo de los expertos constitucionalistas que puedan ayudar en este proceso para generar una propuesta donde luego que conversen tanto los diputados como los senadores se entregue al presidente de la República y que luego él pueda convocar a una reforma constitucional que habilite estas elecciones. Algunos senadores también del oficialismo hablaron. ¿Qué dijeron? Pasemos a verlo. Han pasado ya muchas horas de un resultado que yo solamente puedo calificar de un fracaso de proporciones mayores y al mismo tiempo una farra histórica lo que ha ocurrido. Yo esperaría que al corto plazo aquellos convencionales que tienen una gran responsabilidad en esto, aquellos que llevaron la batuta en este tema, yo esperaría que a esta altura habrían hecho una declaración o algo con un mea culpa del proceso, porque creo que el proceso contaminó todo. Más allá de que hay fake news, las hubo, ya, pero creo que el volumen del rechazo en todas las regiones de Chile, en todos los segmentos, mujeres, pueblos originarios apoyaron el rechazo, las zonas de sacrificio apoyaron el rechazo. Entonces, acá hay algo que claramente falló completamente. Ayer, Silvia... Bueno, y las reflexiones que tienen algunos de los senadores. Sí, no, te comentaba, Silvia, nomás para complementar que en la celebración que hacía, por ejemplo, en el comando de la ADC, la centroizquierda por el rechazo, por ejemplo, Jimena Rincón también, Fuad Chahín, el único ex convencional, ¿no?, de la ADC, ellos apostaban por un proceso acotado, una nueva convención que deje listo un texto nuevo, una propuesta nueva en 6 a 9 meses. De hecho, decía, nosotros apostamos que el próximo septiembre, el próximo año, ya estemos votando y celebrando un texto que genere un mayor apoyo, ¿no? Y respecto de los pueblos originarios, Carlos Maldonado, de hecho, que también estaba en ese grupo del Partido Radical, en lo que él decía es que escaños reservados sí, pero proporcionales a la votación real que tengan. Eso es lo que ellos estaban proponiendo justamente para solucionar ese problema. Claro, que estuvieron presentes en esta cita de Amarillos por Chile, que fue uno de los movimientos importantes que estuvieron durante esta campaña por el plebiscito de salida del 4 de septiembre y donde efectivamente ponen estas propuestas sobre la mesa. ¿Y por qué? Porque además de que se pongan de acuerdo tanto los senadores como diputados, ellos también, luego de la reunión que sostuvieron con el presidente de la República, plantean que también hay que incluir a los movimientos ciudadanos que estuvieron presentes en esta campaña, que claramente ellos han enfatizado de que aquí el rechazo de que haya triunfado y que haya sido tan amplio este margen en este resultado no se debe solamente a que ganó un sector político de la derecha, sino que también a ciudadanos que en algún momento ellos estuvieron a favor de la elaboración de una nueva constitución y que durante este proceso fue que se fueron bajando y fueron apoyando, por supuesto, la opción del rechazo. Hablaron algunos de ellos en esta actividad que tuvieron en el Café Torres, donde se reunieron Amarillos por Chile, también estuvieron presentes aquellos senadores de la Democracia Cristiana. Pasemos a ver estas declaraciones. Lo que nosotros hemos propuesto es que sea una nueva convención elegida democráticamente, paritaria, entre hombres y mujeres, pero también aprendiendo de los errores de este proceso. Yo creo que las listas de independientes no cumplieron su objetivo. Hay que revisar también lo de los escaños reservados. Hay que ver de qué manera los pueblos originarios que mayoritariamente se pronunciaron por el rechazo el día de ayer tengan real representatividad y no la falsa representación que tuvieron en la convención. El triunfo de ayer no es el triunfo de un sector político, ni de un partido político, ni de un grupo, ni de nadie. Es la voz profunda del Chile profundo, de la gente común y corriente, de la calle, que con sabiduría política una vez más nos ha enviado un mensaje muy claro. Queremos una nueva y buena constitución, pero queremos una constitución hecha a partir del diálogo, no de la intolerancia, del acuerdo y no del maximalismo y el espíritu refundacional.
Claro, vamos a ver cómo se logra avanzar, Silvia, en puntos que pueden generar evidentemente ciertas dificultades, porque hay distintas miradas, ya lo comentábamos, respecto a lo que se hizo, bien o mal, durante el proceso constituyente que termina el día de ayer. Hoy se inicia un nuevo proceso a través de estas conversaciones, de diálogos, de la búsqueda de acuerdos, de consenso, que fue algo que se mencionó mucho durante el último tiempo, la necesidad de llegar a esos consensos, pero hay varias materias en las que hay que ponerse de acuerdo y que probablemente va a tomar también cierto tiempo. Sí, uno de los nudos más críticos que ya se estaba profundizando y conversando semanas atrás, que fue al momento en que el presidente dio pie a la posibilidad de avanzar en nuevas elecciones si efectivamente ganaba el rechazo, era respecto a lo que creen también y las posturas que tienen al interior del Comité Político Ampliado, los partidos oficialistas y sobre todo sectores de Apruebo Dignidad, porque recordemos tanto el Partido Comunista como sectores también del Frente Amplio aseguran de que esto tiene que ser completamente amplio, de que efectivamente tiene que ser tal cual como fueron las elecciones de la convención pasada, donde tienen que ser la representación de los pueblos originarios y también de aquellos convencionales que fueron por listas independientes que estén presentes en esta lista. Y por otro lado, lo que yo les mencionaba, el Partido Republicano, que en este caso ellos no optan por la posibilidad de pasar directamente a conversar sobre el tema de los mecanismos y los convencionales, sino que la gente decida si quiere o no una nueva constitución, pero que ya transversalmente todos han dicho de que la gente ya lo dijo en el plebiscito pasado y que efectivamente se tiene que avanzar en esto. Y esta jornada también hubo varias reuniones, porque esto se ha realizado también no solamente en el excongreso, sino también en los partidos políticos. Hablaron desde Renovación Nacional. Veamos. El partido más grande de Chile, con todos y cada uno de sus parlamentarios, viene en ratificar nuestro compromiso para avanzar en una nueva y buena constitución. Pero queremos pedirle algo bien, que el resultado del día de ayer debe originar una reflexión profunda, una autocrítica y también entender que el proyecto radical de una izquierda ha sido rechazado categóricamente. Bueno, conversaciones que recién están comenzando Andrea, Daniel, y que por supuesto acá en el excongreso va a ser clave el lugar de aquellos diálogos. Esto no va a ser rápido, la gente tiene que entender eso, porque el proceso, más allá de que lleguen a un acuerdo acá, los diferentes mundos políticos, también depende esta elección del servicio electoral, que ya lo ha asegurado. Son cerca de 120, 125 días más para habilitar el padrón electoral y que se puedan convocar a estas elecciones. Lo importante es que todas las fuerzas políticas se pongan de acuerdo con un fin único, generar una nueva propuesta constitucional. Silvia Córdoba, muchísimas gracias por la información. Gracias. Muy buenas tardes. Bien, seguimos avanzando, porque otro de los hitos que marcó el plebiscito fue el voto obligatorio. Fueron más de 13 millones las personas que participaron de este proceso. Catherine Ibáñez, de hecho, quien está en pantalla, la estamos viendo, nos cuenta sobre el balance que realizó el CERVEL, que tuvo un acometido espectacular en esta jornada. Catherine, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están, Daniel, Andrea? Muy buenas tardes. Participación histórica, y el CERVEL hizo un análisis respecto a todos los resultados que, fíjense, que da varias luces respecto a un proceso que resultó ser inédito justamente por la gran cantidad de votantes que participaron en el proceso eleccionario en el marco del voto obligatorio. 15 millones y casi 173.000 personas son las que estaban habilitadas en este padrón para votar, y votaron 13.021.063 personas. Esa es la participación histórica que reflejó los resultados que ya conocimos oportunamente, por supuesto, en toda la cobertura de Mega, pero también en el reporte que dio el CERVEL hace pocos instantes, con el 99,9% escrutado, con una 61,86% de votos para el rechazo, que son un poco más de 7.882.000 votos, y por el apruebo 38,14%, que son poco más de 4.860.000 votos. Eso hace plantear varios aspectos. Primero, por un lado, la participación electoral, que marcó un hito en términos de los procesos, pero también la rapidez con
con la que funcionó el servicio electoral y los preparativos eventuales que hay frente a nuevos episodios que se pudieran generar en términos de elección. El director del CERVEL valoró la constitución de mesas que gracias al voto obligatorio fue oportuno, se pudo realizar tempranamente, todas operaron a lo largo de todo Chile en óptimas condiciones, sin mayores inconvenientes para un proceso que es considerado totalmente expedito, que resultó ser transparente y sobre todo rápido, porque el CERVEL cada vez mejora su sistema para poder tener de manera más rápida y más oportuna los resultados finales de este caso, de esta votación, pero también de otras que hemos visto en los últimos meses. Veamos declaraciones del presidente del Consejo Directivo del CERVEL justamente respecto a este hito, a la participación ciudadana que llegó, como les decía yo, a niveles históricos. Cerramos una jornada histórica con una participación sin precedentes de 13.221.063 personas que acudieron a las urnas a manifestar su opción en forma pacífica en lo que fue una nueva fiesta de la democracia. A ver, hay otras informaciones relevantes. En este reporte general que se hizo, por ejemplo, pudimos conocer que hubo algunas irregularidades con algunas mesas, pero que no son incidentes respecto al número total que se contabilizó para efectos del resultado de la votación del plebiscito de salida por apruebo o rechazo. Sin embargo, son cosas que sirven para ejemplificar en el futuro y para poder organizar. Por ejemplo, hubo 3 mesas que no entregaron sus actas, que tienen que tener 3 copias y por lo tanto no hicieron todo el proceso completo, que igualmente están publicadas en el CERVEL, y 10 mesas que no se contabilizaron porque tenían ciertos errores, principalmente mayor cantidad de votos respecto a lo que establecía el patrón. La mayoría de las mesas a lo largo de Chile eran de aproximadamente unas 400 votantes y estas registraban más. Para efectos de transparencia, el CERVEL aclaró que estas mesas no se contabilizan en los resultados finales. Naturalmente, por la distancia que hay entre la opción del apruebo y el rechazo, no hay un margen importante que pudiese cambiar una elección. Sin embargo, estas mesas están disponibles a través del CERVEL y para cualquier partido político, por ejemplo, que quisiera revisarlas o poder escrutarlas. Y lo otro también, fíjense que hay una preocupación importante por el tema de los hackeos. En la medida que avanza la situación de la modernidad y la tecnología, hay un porcentaje importante de intentos de hackeo en el CERVEL que comenzaron una vez empezó la antesala de la cuenta regresiva del plebiscito. Y fíjense que este dato es bien elocuente. Solo el día del plebiscito, o sea, solo ayer, hubo 23.000 intentos de hackeo a la página del CERVEL. Y también hay una buena noticia, ninguno de ellos logró avanzar, por lo tanto quiere decir que los sistemas de seguridad cibernética del CERVEL están funcionando de manera eficiente y no hay ningún tipo de inconveniente respecto a poder ser un mecanismo confiable. Esto fue lo que dijo el presidente Andrés Tagle justamente respecto a este tema de algunos errores y las cosas que monitorean para mejorar procesos para el futuro. De las 10 mesas que nosotros están desplegadas en los resultados, ustedes las pueden ver, esas mesas. Hay un banner que dice mesas y ahí salen las mesas por error de magnitud. Es que superan los 450 votos, y eso no puede ser porque ninguna mesa tiene más de 400 electores. Los partidos políticos y todos los que le interesen pueden hacer las acciones posteriores para que los escrutinios que siguen, que el colegio escrutadores hoy día parte a las 2 de la tarde, y en el tribunal eso se corrija. Bien, decir, a pesar de todas las voces, que hay que también reconocerlo, instalaron o intentaron instalar algún manto de duda respecto del funcionamiento del CERVEL, decir que funcionó de manera impecable, y esto es para aprender como siempre ha funcionado, pero es para aprender la lección de que hay que tener mucho cuidado, independientemente de la fricción política, el debate, no hay que poner en duda el funcionamiento del CERVEL porque una vez más mostró que funciona de manera espectacular. Dicho eso, ya son 10 años, Katy, de voto voluntario, y este plebiscito marcó la vuelta justamente del voto obligatorio que estamos discutiendo hoy. Más de 13 millones de personas de un padrón de 15 millones, es decir, tenemos más de un 80%, ahí Mauricio Moral probablemente tenga el dato específico y certero, ¿no? Pero mucha participación, y algunos se están preguntando, ¿volvió para quedarse? ¿El voto voluntario será la norma? ¿Volverá a ser la tónica en los procesos electorales en Chile? Ya se está discutiendo. Esa es la gran duda, que la consultamos con el CERVEL. Tanto tú, Andrea, Daniel y yo, que somos un poco más antiguos, tuvimos la posibilidad de participar en procesos eleccionarios con voto obligatorio. Sí, pues. Después vino el voto, igual somos muy jóvenes, después vino el voto voluntario y naturalmente que...
Eso cambió el escenario. Cambió el escenario porque ustedes recordarán también que las cifras empezaron a mostrar una tendencia hacia la baja, donde la gente tenía un cierta desazón con el tema de la política, la credibilidad con los partidos políticos y también con los sectores políticos. Y eso fue decreciendo la participación. Tuvimos elecciones, de hecho, donde la participación fue bastante baja. Eso cambió en el plebiscito de entrada con un voto que era voluntario y cambió definitivamente, llegando a una cifra histórica con el plebiscito de salida, con el voto obligatorio. En su momento, políticamente fue un tema el volver al voto obligatorio y hoy día es una herramienta que genera mucho más apoyos transversales porque es un mecanismo que asegura que sea representativo el resultado de cualquiera sea la elección que se vaya a desarrollar. Pero es importante que la gente sepa en su casa que esta es una votación o un voto obligatorio, no es algo que lo determine el servicio electoral, es una ley, es en el marco del poder legislativo que eventualmente tendría que hacerlo permanente para que todos los chilenos tuviéramos que votar todas las elecciones de manera obligatoria. De todas formas, le preguntamos al CERVEL, le preguntamos al presidente del CERVEL respecto a las interrogantes que surgen y la opinión que tiene el CERVEL si este proceso resulta ser mucho mejor en términos de la democracia con un voto obligatorio, y esto fue lo que dijo. Ahora, lo que tú dices del voto obligatorio, bueno, mira, no le corresponde al CERVEL pronunciarse de un cambio legal posterior, pero obviamente la disposición funcionó. Nosotros fuimos activos, protagonistas en señalarle a la opinión pública la condición de la obligatoriedad del voto y, por otra parte, las multas a que se ponían. Permítanme explicarles una cosa más antes que nos despidamos. Surgen muchas dudas respecto a la eventualidad de un nuevo proceso eleccionario. Esto es algo que ya lo veíamos anteriormente con el reporte tanto de mis compañeros Rodrigo Sánchez como Silvia Córdoba respecto a lo que está pasando en materia política, ¿no? Y los acuerdos que se pudiesen generar. Si eventualmente existiera la opción política y eso vía una ley, se aprobara en el Congreso y existiera la opción de revivir un proceso constitucional a través de un nuevo proceso como el que vivimos, hay términos legales o hay plazos legales que se deben cumplir. Por ejemplo, el CERVEL no puede convocar a ninguna elección, no puede desarrollar un proceso eleccionario antes de 170 días, porque hay varios procesos que debe cumplir. Por ejemplo, una vez ocurrida la elección, tiene que pasar un mes legalmente para que se abran los registros electorales, para que las personas que quieran, por ejemplo, hacer modificaciones, arreglar el padrón con personas que a lo mejor tienen condenas, personas que a lo mejor murieron en el intertanto y que por lo tanto eso se arregla. Y en paralelo se contraponen los tiempos con el servicio electoral que va desarrollando todos los procesos que se requieren, que son generalizados desde la convocatoria, la inscripción de candidatos, la impresión de votos, la preparación, afinar el padrón, y eso no puede ocurrir legalmente antes de 170 días. Por lo tanto, si empezamos a contar desde octubre y eventualmente en paralelo lo político permite que se desarrolle otro proceso eleccionario, no podría hacerse ninguna elección en Chile antes de abril. Son casi 6 meses. De ahí en adelante, antes de abril no puede desarrollarse ningún proceso eleccionario porque legalmente no están las condiciones para que el órgano que se encarga de las elecciones en Chile, que es el CERVEL, pueda ejecutar todos los procedimientos que establece la ley.